Entonces, vamos a ver si hay preguntas del auditorio. Nosotros nos gustaría mucho abrir la discusión a la propuesta específica del doctor Moar y del grupo del Departamento del Instituto de Mama del Instituto Nacional de Cancerología para poder hacer un proyecto en colaboración multiinstitucional donde pudiéramos capturar las variables más importantes y enriquecer esta base de datos y que pudiera ser no solamente la experiencia de una institución, sino de varias instituciones en México. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario para iniciar. Doctora. De forma muy breve, fue una batalla primero incorporar algunos medicamentos de alto costo del Seguro Popular, como fue el trastuzumab y posteriormente el dapatinib. Sin embargo, mi opinión, y también ahora el doctor Méndez quizás puede hacer también un comentario de cómo lo ve, yo no veo que hubiera un cambio en el Seguro Popular. O sea, sinceramente sería catastrófico, sería una revolución, y ahora que ya no soy funcionario, yo convocaría a estas mujeres a que nos fuéramos todos a una marcha al Seguro Popular para pues para evitar, porque esto nunca lo habíamos vivido en cancerología en 55 años o 60 años de ejercicio. Simplemente un comentario, pues es un instituto plenamente equipado con tomografía, PET, resonancia, etcétera, pero resultaba fútil esto cuando llegaba la paciente a la ventanilla de hospitalización y pues no podía pagar ni la quimioterapia, entonces desertaba el tratamiento. Todo ese esfuerzo, patología, oncología médica de planeación, radioterapia, por supuesto, doctora, se perdía cuando no teníamos medicamentos. Entonces yo no creo que sea este cambio. Y la segunda pregunta en relación a las publicaciones y el esfuerzo, por supuesto que no tenemos ningún inconveniente en pues que nos diera tiempo realmente de analizarla, de escribirla y que podamos difundirla de manera masiva esta información, pues ese es el obligado, después de este esfuerzo titánico, pues darlo a la luz, donde tanta gente trabajó en este análisis. Efectivamente, como comentaba el doctor Moar, no hay cambios en el manejo de los pacientes y el Seguro Popular hasta ahorita no se ha pronunciado para quitar este tipo de apoyo. Al contrario, lo que sí se está fortaleciendo y que sería conveniente es publicar estos datos porque lo que se requiere es información para mantener la calidad. Los recortes se dan más bien hacia servicios, no hacia tratamiento de los pacientes y sobre todo a la luz de los resultados exitosos que hay. Aquí podría aprovechar para una pregunta. Doctora Cintia, este grupo de pacientes de menores de 40 años de edad, ¿han hecho algunos estudios genéticos para ver si, además de esta conducta biológica que está explicada por lo que nos mostró, hubiera algún cambio genético, además de mutaciones de BRCA1 o BRCA2 que pudieran tener estos pacientes? Pues uno de los esfuerzos que también estamos haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología es una colaboración muy estrecha con el Departamento de Genética y a su vez con la Universidad de City of Hope, que lidera el doctor Jeffrey Weitzel, que tiene un interés muy particular en latinos. Y lo que hemos estado haciendo de forma ahora prospectiva es incluir a pacientes que tengan algún dato sugerente de un síndrome de cáncer heredofamiliar que incluya pacientes de 40 años o menos. Las pacientes que no tengan una mutación detectada, en este momento se están también evaluando otras mutaciones diferentes a BRCA, pero en este momento todavía no tenemos esos datos. Sí hemos encontrado en los datos preliminares y en dos poblaciones retrospectivas que hemos analizado cosas muy interesantes. La primera es que tuvimos una proporción de pacientes con mutaciones de BRCA en cáncer de mama significativa que fue en un 15%, que fue muy alto comparado con lo que se ha descrito en otras poblaciones. La segunda fue que de esas mutaciones el 30% correspondió a una mutación fundadora mexicana que describió el doctor Jeffrey Weitzel y su grupo y que ahora en las pacientes mexicanas hemos corroborado que es la principal y la predominante. Ya se ha buscado esta mutación en otras poblaciones como en España y en Colombia y no la encontraron. Entonces es una mutación mexicana que sí es la más prevalente.
La segunda dato importante que encontramos es que hicimos un estudio en cáncer de mama triple negativo en mujeres jóvenes, 50 años o menos, y la proporción de mutaciones de BRCA que encontramos fue de 23%, lo cual es muy alto. 50 años o menos triple negativo, el 23% de estas mujeres van a tener una mutación de BRCA, y esto solamente por Hispanel. Probablemente esto se aumente haciendo la secuenciación completa de BRCA 1 y 2. Doctora, con estos hallazgos se pensaría en una estrategia de terapia diferente. Sí, doctor, si quiere, lo que pregunta el doctor es si con estos hallazgos en cuanto a genética tenemos la iniciativa de ser algo distinto en cuanto a terapias. Algo que está contemplando el programa de cáncer de mama en mujeres jóvenes es intentar incorporar el resultado del BRCA de forma temprana y no tan tardía. Ahorita, aunque hemos tenido pues un avance enorme en cuanto a saber prevalencias y en cuanto a que tengamos información de las mutaciones, casi las estamos teniendo en pacientes que ya fueron tratadas y que por lo menos para ellas el impacto en quimioterapia probablemente no fue tan significativo, aunque seguramente lo será para mastectomías profilácticas o para oforectomías. Pero lo que estamos proponiendo dentro del programa es que de forma inicial las pacientes sean evaluadas por genética y se pueda realizar la prueba de BRCA y que este resultado nos permita incorporar las terapias particulares para estas pacientes. Y lo que sí sabemos ya muy bien es que aquellas pacientes con mutaciones de BRCA responden mucho mejor a platinos. Entonces, en aquellas pacientes que corroboramos que sí tienen una mutación de BRCA y que aún estamos en la etapa del tratamiento neoadyuvante, sí incorporaríamos el uso de cisplatino sin duda en estas pacientes. Entonces, es uno de los retos que tenemos, ver que el resultado nos impacte en un tratamiento inmediato en la paciente. Déjenme, aquí tenemos algunas preguntas, a ver si puedo. Una de las preguntas es para el doctor Moar, dicen, ¿qué se está haciendo para la integración de un censo nacional de cáncer? Es buena pregunta. Lo que ha impulsado mucho al Instituto Nacional de Cancerología es lograr dos cosas: establecer registros poblacionales de cáncer validados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la ONU, que es la IARC, a través de la OMS, y ya se inició un esfuerzo de registros poblacionales tanto en Mérida como en Guadalajara. Y hay una propuesta de la Secretaría de Salud de Nuevo León, que el doctor Meneses ha consolidado ahí con el secretario de Salud de ese estado, para hacer un tercer registro poblacional de cáncer en Nuevo León. Entonces, es el primer tema que va a iniciar, ya inició a principios de este año y que va muy bien, sobre todo la iniciativa en Guadalajara y en Mérida. La segunda, pues es precisamente este esfuerzo, es la invitación a que otros hospitales hagamos un esfuerzo colaborativo, al menos empezando en cáncer de mama, para tener un registro hospitalario de desenlaces, de diagnóstico y de tratamiento, pues para evaluar precisamente el impacto de nuestros resultados. Y aquí pues yo sé que hay un representante del Seguro Social, yo le quisiera pedir pues que nos diera su opinión, cómo la ve, si se puede, si no, o cómo vería este esfuerzo colegiado con colegas del Seguro Social para ahondar un poco más en nuestros registros que tanta falta nos hacen para tomar decisiones y intervenciones. Ya sé que se la puse dura, doctor, pero bueno, ya que lo vi aquí, pues dije, voy a aprovechar que el doctor Barroso, gracias, doctor, y futuro presidente aparte de la asociación. Gracias, doctor. Pues mire, en el Instituto Mexicano de Seguro Social se ha iniciado ya un esfuerzo de un registro de cáncer, no exclusivo de cáncer mamario. Ya se elaboró la plataforma y ha iniciado este esfuerzo a partir del mes de enero. La plataforma se empezó a trabajar desde el año pasado y en la actualidad ya en la mayoría de los hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde hay
donde hay casos de cáncer desde primero, segundo y tercer nivel, ya se cuenta con el icono donde ya se van a meter los datos, pero de todos los casos de cáncer. Creo yo que pudiera ser que exclusivamente en la parte de cáncer de mama, y ahora que estemos en la presidencia podemos tomar, digamos que un proyecto nacional en el que veamos cómo pueden ser compatibles estas plataformas y cómo a través de la asociación se pudiera dar ya un desenlace que tuviera ya mejores resultados, ¿no? Yo creo que este sería un proyecto, un reto muy grande, y por supuesto que la asociación estaría pues puesta para hacerlo bien. Gracias, doctor. Eso es lo que queríamos oír. Entonces, le agradecemos mucho su propuesta. Tenemos aquí algunas preguntas. El doctor Alvarado nos pregunta que es impresionante los datos en cuanto a la presentación de etapas tan avanzadas en mujeres jóvenes y cuál es el siguiente paso. Bueno, uno de los siguientes pasos nos parece que es muy relevante la investigación que va a hacer la doctora Carla Unger. Ella ya investigó el tiempo de retraso al diagnóstico en pacientes en general y demostró que las pacientes se tardan 7 meses en llegar desde que ella se detecta la lesión o la bolita hasta que empieza el tratamiento. Y lo que ahora se va a enfocar esta investigación particular que ella hará dentro del programa es evaluar por qué el retraso particular en las mujeres jóvenes, y se trata más de un retraso secundario a desconocimiento del personal de salud que ve a una mujer, o más bien es cuestiones de la paciente que se tarda en llegar, o que si es más bien cuestiones del sistema, que no haya un trayecto directo para que una paciente identificada ya por el médico de primer nivel pueda ser atendida de forma rápida. Entonces ese es uno de los proyectos y bueno, da pie los resultados a que se hagan estrategias específicas e importantísimas para que estas pacientes lleguen más a tiempo a su atención. En cuanto a lo que estamos haciendo con la parte de tratamiento, pues aquí intentaré responder la segunda pregunta. Es un poquito lo que mencionábamos con el doctor Meneses. Nos pregunta si todas las pacientes con triple negativo deberían de recibir platino. Yo creo que toda esta es una respuesta que todavía no conocemos, y bueno, lo que yo me refería al decir que deberían de recibir platino serían aquellas pacientes que identifiquemos que tienen una mutación de BRCA. La idea sí sería incorporar el tratamiento con platinos. Estamos, de hecho, además, elaborando una propuesta junto con la Universidad de Toronto, donde ellos quieren apoyarnos con dinero recabado por ellos para que hagamos un proyecto con platinos en pacientes con mutaciones de BRCA y ver los desenlaces, y además de oforectomías tempranas. Y bueno, la tercera propuesta es pues a través de una intervención con una navegadora, con nuestro equipo de psicólogas, pues tener un mayor seguimiento de las pacientes y garantizar que tengan un buen apego al tratamiento. Primero queremos saber el apego y predecimos que probablemente no sea al 100%. Entonces, pues de esta forma, teniendo una supervisión más cercana de las pacientes, intentar que el apego sea mejor. Y bueno, finalmente, obviamente, la parte de investigación de pues ver cuáles son los mecanismos de resistencia y cuáles son las razones por las que estas pacientes tienen un peor pronóstico, y bueno, que de ahí se deriven pues otras propuestas de intervención. No sé si alguna pregunta más del auditorio en lo que leo por acá las preguntas. Nos pregunta el doctor Luis de León para el doctor Moar, ¿con quién se puede establecer contacto en el INCAN para aprovechar la experiencia disponible para dar inicio a un modelo de registro poblacional de cáncer en Colima? El doctor Luis de León Zaragoza. Pues ahí conmigo en la unidad de epidemiología que estamos armando, con mucho gusto que nos contacte al 55 73 25 15 y al correo electrónico institucional amoar@incan.edu.mx,
y lo que hemos establecido es esta plataforma de fácil captura y pudiéramos compartirla, por supuesto, y luego lo más importante es que las salidas o la programación del análisis pues también ya está hecho, entonces pues pudiéramos compartirle no solo la base de datos, sino también algunos de los programas que le permitan generar salidas alguna vez que nos capture. Entonces pues esa es la idea y ojalá pues sirva esta plataforma para que cada quien pueda hacer una experiencia y obviamente analizar sus datos, por supuesto. Otra de las preguntas que nos hace el doctor Alvarado, muy interesante e importante, es que nos pregunta si más del 60% de las pacientes jóvenes tienen enfermedad localmente avanzada, ¿será adecuado, ay, ya se me fue para abajo, pero será adecuado esperar y exponer a las pacientes a un procedimiento de preservación de fertilidad si esto no sería, si esto no retrasaría el inicio oportuno del tratamiento sistémico y cuál debe ser la prioridad? Bueno, por supuesto la prioridad debe ser el tratamiento del cáncer, que es lo que pone en riesgo a una paciente. Lo que estamos intentando hacer con estas colaboraciones interinstitucionales como el INPER es enviar de forma directa, expedita y que la paciente sea evaluada al día siguiente de su referencia para que se pueda hacer el protocolo de preservación de fertilidad. Si esto no se logra hacer, por supuesto, pues da prioridad el inicio del tratamiento sistémico, pero por el otro lado, si sí se llega a hacer, pues una paciente que no ha tenido hijos o que todavía no cumple su fertilidad y pues seguramente si se logra esta oportunidad, pues puede ser muy importante para ella. Les cuento de una experiencia que ya tuve de una paciente que referimos a preservación de fertilidad y realmente ahorita le cambió la vida y está viendo incluso su enfermedad y su perspectiva de vida hasta mejor que cuando inició el tratamiento, porque ella no había podido tener hijos. No estoy segura al final si va a poder lograr un embarazo, pero la esperanza que se le dio a esta paciente pues es importante para incluso creo el apego al tratamiento. Algo que es muy interesante comentar es que hay muy poca información, y esto es relevante, en cuanto a estrategias de preservación de fertilidad en pacientes que reciben neoadyuvancia. La mayoría de los estudios, tuvimos la oportunidad, varios del equipo del programa de ir a Boston y ver cómo se hacía todo el manejo de preservación de fertilidad, y la mayoría de las pacientes son pacientes que ya están operadas, están esperando a la quimioterapia adyuvante o al tratamiento sistémico y en esa ventana se mandan a la preservación de fertilidad, pero hay muy poca experiencia en pacientes que tienen un tumor in situ, mandarlas al tratamiento. Y bueno, definitivamente es algo que se tiene que estudiar y que tenemos que evaluar de forma prospectiva, porque seguramente seremos de los grupos que empezarán a dar estos datos y bueno, ante todo pues es la seguridad de la paciente. Aquí el doctor Manuel de Jesús García nos pregunta, doctor Moar, ¿qué se está realizando para que se extienda más el tiempo de cobertura para el tratamiento, ya que tenemos más sobrevivientes a más de 5 años? Eso es muy relevante. Las estamos curando ahora ¿qué hacemos? Ahora tenemos tamoxifeno para 10 años. Que se planteó, de hecho, desde el inicio del Seguro Popular y bueno, igual aquí el doctor Núñez nos puede actualizar, pero al menos en el principio, cuando se estableció el programa del Seguro Popular, era 5 años. Y después de los 5 años, los pacientes tienen que cubrir los gastos de vigilancia clínica y epidemiológica. Y sabemos todos que si esa paciente recurre, pues obviamente reinicia su ciclo en el Seguro Popular y eso pues le da una segunda vuelta. Sin embargo, pues lamentablemente no tenemos ni segundas y terceras y cuartas líneas y ese es un problema que pues tarde o temprano va a llegar porque somos exitosos en segunda línea y luego llega la tercera, somos exitosos en la tercera y ahí sí ya no hay recursos. Entonces al menos eso está hasta hoy y yo le pediré que al doctor Meneses si ve en la administración actual algún cambio de que después de los 5 años pues la paciente paga, si recurre pues obviamente el instituto, pero no sé después, doctor Meneses, si tercera o cuarta línea que se ha establecido ahí algún parámetro, no, sigue igual, bien, sigue igual. Aquí nada más agregar que sería ideal, ahora que se ha estado planteando lo de
el programa integral de prevención y control de cáncer es vincular la atención de alta especialidad con el de primer contacto, para que estos pacientes supervivientes mayores de 5 años no sean pacientes que puedan regresar al primer nivel de atención, pero tener entrenado al personal médico de primer contacto, para que en el momento en el que se detectara una recurrencia volver al de alta especialidad. De lo contrario, nuestras instituciones se saturan de estos pacientes en su seguimiento. Eso es lo que pretendemos en el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer. Todo lo demás sigue igual. A los 5 años el paciente ya cubre sus costos de seguimiento y a menos que haya una recurrencia, nuevamente regresa al programa de gastos catastróficos. Nos preguntan dos preguntas similares, que es básicamente que no todo en los lugares en provincia tienen o el establecimiento de un programa de seguro popular o la infraestructura adecuada para que una paciente pueda tratarse de forma idónea. Y entonces preguntan qué se debe hacer en estos sitios donde no hay seguro popular y que no se cuentan con todas estas herramientas que se tienen en otros lugares. Lo ha batallado el INCAN desde el inicio del Seguro Popular y a través de la red de los centros estatales de cáncer, en donde pues existen ciertos puntos de acreditación para tener el apoyo del Seguro Popular. Si en un lugar, en un estado, el centro estatal o la unidad oncológica dependiente de la Secretaría de Salud no tiene las condiciones para la acreditación, pues lamentablemente no es capaz de recibir pacientes del Seguro Popular, entonces lamentablemente tienen que ser referidas a la región vecina o al Distrito Federal en donde existen. Entonces, pues no es un punto que dependa del Seguro Popular o de cancerología, sino lamentablemente depende de las autoridades locales y de la estructura de salud del Estado, que es la que debe de propugnar esta razón. El instituto lo ha hecho desde hace 30 años con el primer centro estatal en Acapulco, pues seguir fortaleciendo los centros estatales y pues seguir haciéndolo, y el doctor Meneses pues sigue esta tradición, pero lamentablemente depende más de autoridades locales, de un esfuerzo local más que federal o del mismo instituto. Aquí una pregunta, más que pregunta es un comentario, comenta el doctor Manuel de Jesús García, las necesidades de las pacientes jóvenes, tales como la cobertura del costo de la prótesis para reconstrucción o las mastectomías reductoras de riesgo, generalmente no son cubiertas por Seguro Popular. Y bueno, sugiere que deberíamos de tener más apoyo de las ONGs para cubrir estas necesidades. Y bueno, pues sí es algo que hemos estado trabajando en ello. Otra de las cosas que hemos intentado hacer es pues recolectar fondos para aquellas pacientes que quieran preservar fertilidad y que no puedan hacerlo por costos. Ahorita tenemos un programa particular donde un laboratorio está cubriendo el costo de todos los medicamentos para fertilidad y el INPER les ajusta el costo de acuerdo a su nivel socioeconómico, lo que al final lo hace bastante factible para realizarlo. Pero bueno, pues sin duda es algo que tenemos que estar trabajando para que estemos encaminados las ONGs y médicos y gobierno a estrategias similares. Otra de las preguntas que nos hace la doctora Rosa Armida Martínez, y pues se cuestiona ella, ya no la encuentro, pero lo que preguntaba ella era que si será conveniente continuar fomentando la autoexploración de mama a pesar de que tenemos pues estas cifras donde sigue habiendo una incidencia incrementada, donde continuamos viendo pacientes con cáncer de mama localmente avanzados, y que cómo fomentar la mamografía y no una autoexploración. Yo no sé cuáles sean las opiniones de la audiencia y de los panelistas, pero yo realmente ahorita no dejaría de fomentar una autoexploración, que finalmente es como la mayoría de las pacientes se diagnostican y se detectan. Desafortunadamente las mamografías realmente ni siquiera son de escrutinio, sino muchas veces de diagnóstico. Y bueno, que una paciente se detecte un nódulo más pequeño que más grande, pues definitivamente puede impactar
en el diagnóstico, y mientras no tengamos una mejor cobertura, pues creo que no se debe dejar de promover. Sin embargo, bueno, claro que es un reto intentar fomentar la cobertura de la mamografía, que ha ido poco a poco en aumento, pero que sigue siendo un reto, y ese, pues el doctor Moar sabe bastante de esta parte. Matus, porfa. Yo considero que sin duda en el mundo ideal lo lógico sería identificar lesiones visibles más no palpables, esto es vía mastografía. Obviamente, y algo que vemos también frecuentemente es que la paciente dice, es que yo me hice la masto, me la hice en el camión, me la hice en el centro, pero pues realmente nunca me avisaron, ya no supe el resultado, después vino la bolita y ya después esa bolita creció. Allá habrá que trabajar, pero sin duda lo ideal es una lesión visible, no palpable, y si hay algo palpable, pues lo más pequeña posible que se pudiera detectar, y esto es educando a las pacientes a conocerse. Pues que estás complementando, es un debate mundial y obviamente no se ha resuelto. Sin embargo, la tendencia en países de ingresos intermedios como el nuestro es no hacer campañas de mastografía organizadas. India, que pues en muchas áreas tiene mucho más recursos que México, y en otros también, en algunas regiones tiene un nivel de desarrollo inclusive superior que el nuestro, no hace, por ejemplo, programas organizados de mastografía, precisamente por ello. No hay cobertura, no hay suficientes mastógrafos, no hay calidad, no hay suficientes radiólogos para leer lesiones difíciles, y luego lo que sigue, el marcaje, la biopsia en un lugar de alta referencia y la interpretación por un patólogo que pueda discernir una lesión a veces muy difícil con histología convencional. De ahí que en muchos países de estos estructura, pues es la autoexploración y la exploración clínica como el primer punto, y en lugar de tener de 8, pues simplemente buscar la subetamificación o reducir estas etapas avanzadas. Y creo que en México pues tiene que ir en esa dirección, obviamente sin cerrar la mastografía, pero sin duda fortaleciendo la autoexploración y la exploración clínica a primer nivel de atención. Creo que son los dos elementos torales que tenemos que propugnar. Doctor de la Vega. Bien, ya en parte lo dijo el doctor Moar, pero recordemos algo. Para poder tamizar a más de 15 millones de mujeres mayores de 40 años, requeriríamos aproximadamente 2.200 mastógrafos, que nunca los vamos a tener. Y aunque los tuviéramos, como ya lo dijo el doctor, no tenemos radiólogos suficientes y mucho menos radiólogos expertos en imagenología mamaria. En este momento en el país existen 673 mastógrafos a nivel institucional y privado nada más. Entonces, si ya se mencionó el tamaño del tumor que estamos encontrando en promedio, obviamente si por exploración clínica podemos llegar a palpar una lesión de 1,5, 2 centímetros, pues ya vamos de gane con eso. Entonces, hoy por hoy en nuestro país sigue teniendo que ser básica desde el primer nivel de la atención, lo que yo llamo la triada: autoexploración, exploración clínica y mastografía. Añade el doctor Alberto Alvarado, debemos centrarnos en el diagnóstico oportuno y temprano, así como prevención. Si bajamos de etapa inicial de etapa 3 a 2, tenemos un impacto en supervivencia. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Vamos a dar la finalización a la sesión. La mayoría son para nuestro taquillero, el doctor Moar. Entonces, pues probablemente se las podamos hacer llegar y luego a través de la asociación la contestación. Y bueno, muchas son también para el doctor Meneses, de las preguntas. En relación mucho a dudas de la cobertura de Seguro Popular, hay preguntas. Pues bueno, damos por terminada la sesión. Agradecemos de nuevo muchísimo la invitación por la doctora Adela y por la Asociación de Mastología, y queremos también pues darle una gran felicitación por toda esta labor que hoy concluye en cuanto a las sesiones, y bueno, esta parte de la posibilidad de ver de forma
de forma virtual y estar presentes, pues nuestro auditorio no fue muy grande, pero definitivamente somos, pues no sé, hay en línea 287 doctores y audiencia. Y bueno, les queremos hacer una invitación a nombre de la Asociación Mexicana de Mastología del siguiente congreso, que será del 19 al 22 de agosto en la hermosísima ciudad de Monterrey. Y bueno, seguramente como el congreso anterior será un evento muy, muy importante y de gran contenido académico. Entonces, bueno, damos las gracias y buenas noches a todos.